Hola, Hola Eli, ¿cómo estás? bien, bien. Vamos saludando a las personas que están entrando aquí. Soy Gigi. Soy Gigi, es una amiguita que siempre nos sigue desde España. Entonces en este momento, allá son por ahí las 12 de la noche, pero siempre está con nosotros. Está también mm, Limja, es mi gran amiga que nunca se había metido a los en vivos. Vamos a tratar de hacer la transmisión también por Facebook. No sé si lo podamos hacer. Ya están entrando personas. Clara Ochoa, Carolina, José Luis. Yo tengo dos cámaras aquí, una aquí abajo que estoy transmitiendo por Instagram y otra por Facebook. Entonces vamos a ver porque hemos tenido problemas para transmitir por Facebook. Vamos a hacer el ensayo. Si no lo podemos hacer, no vamos a enloquecernos mucho tratando de hacerlo, sino que lo vamos a transmitir en Instagram. Entonces, si quieres, Lisa, chequea que tú te puedas meter a mi transmisión en Facebook, a ver si yo te puedo invitar y lo tratamos de hacer. Mientras tanto, saludo Ok, a Camila. ok, Trata de estoy. meterte. Aquí estoy. Vamos a ver. Que no. Listo, aquí te veo. Lía Margarita, mi gran amiga. Rubén también. Gracias por estar aquí. Vamos a ver. Yomar, hola. José Luis, estamos tratando de hacer la transmisión en Instagram y en Facebook, pero ya en Instagram nos conectamos, falta la conexión en Facebook. Vamos a ver si lo podemos hacer. Mira, por aquí te escribí en Facebook. Te digo hola. A ver si de pronto. No, no, pero no se No, puede. no No. se va a poder entonces. Hoy Bueno, no vamos a poder. Bueno, amiga, Rubén también, gracias por estar aquí. Invitamos a las personas que están en Facebook ahora que se metan a Instagram, si pueden, a la cuenta @Francisco Villegas R y ahí vamos a hacer la transmisión, porque definitivamente por Facebook no pudimos. Vamos a tratar de, para la próxima sí poderlo hacer. Bueno, los invitamos, @Francisco Villegas R. ok. Mira, entonces lo voy a dejar, lo compartí en Facebook para que la gente lo pueda ver y Ujú. si ven pues esa información que nos puedan acompañar ahora en Instagram. Vamos a esperar un poquito más, un minutico, que se conecten más personas para empezar. A esta conversación de hoy le dimos un título muy chévere y es Adicciones, Psicología y Espiritualidad. Les recuerdo que hola Sandra, les recuerdo que lo que queremos hacer con este espacio, o lo que hemos querido hacer con este espacio, es mostrar diferentes caminos espirituales en la cotidianidad. A veces hemos confundido la espiritualidad con actividades o comportamientos o disciplinas que solo son para algunas personas y que puedan pausar su vida e irse pues 6 meses a meditar al Himalaya o cosas de ese tipo y no, la espiritualidad como la hemos venido mostrando es la actuación, el hacer ciertas cosas en nuestra vida cotidiana que nos permitan enfrentarnos a nuestra oscuridad, poderla ver y poder saber qué hacer con ella y tratar de, a veces lentamente, a veces rápidamente, crecer, transformarnos un poco y volvernos como la mejor versión de cada uno de nosotros. Eh, Veo que está... mm, te quedaste congelada, no sé si la gente nos está escuchando, veo que que está congelada la pantalla. Bueno, hola Carolina, se dice aquí que algo le pasó a Elisa, que se salió de la reunión, pero ya la estamos invitando otra vez. Parece que le falló su internet. Algo Hola, pasó. algo pasó con el internet, sí. Bueno, no, entonces, como decía ahora, pues este es un espacio para mostrar caminos espirituales. Entonces hoy la invitada pues es muy especial por muchas razones. Pues la primera es que nos conocemos hace tiempos, hemos recorrido un camino
digamos, de la mano Ujú. en lo que respecta a la adicción. Pero además ella conoce desde su campo profesional, de psicóloga, pues la enfermedad que representa, que ahora nos explicará ella un poquito, tener una adicción, que realmente es una enfermedad, no es un problema de conducta o de comportamiento, sino que es un problema de salud. Lo otro es que, pues, vamos a ver también cómo hoy nosotros buscamos, o muchas personas están viviendo comportamientos adictivos sin darse cuenta. Entonces vamos a ver cómo poderse uno dar cuenta en algún momento si eso que está haciendo eh, pues puede ser adictivo o una adicción o no. También vamos a hablar un poquito de la vida de Elizabeth, cómo como profesional también ella, pero después como persona se tuvo que enfrentar o se ha tenido que enfrentar a su propia adicción y también nos va a contar un poco de su camino espiritual. Ujú. Entonces, bienvenida Elisa y como te dije al principio y en estos días que hablamos, estoy muy contento pues que estemos teniendo esta conversación los dos. Ay, no. Te agradezco mucho por la invitación. No, muy rico. A mí siempre me encanta compartir cosas bacanas, cosas positivas. Yo creo que es muy chévere poder conversar de estos temas, poder traer algún tipo de información y algún tipo también como de cosas que puedan ser útiles, sobre todo como para la gente del común que a veces ignoramos muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que una adicción es una enfermedad mental y no propiamente un tema simplemente de comportamientos o de moral, que eso casi nadie lo sabe y lo damos por hecho. Es Ujú. que fulanito es un sinvergüenza borracho, fulanita es no una... Y comentamos y conversamos y vamos de pronto como volviendo el asunto un tema como de moral y resulta y sucede que esto es un tema de salud pública gravísimo, gravísimo, gravísimo. Un tema de salud pública es alguna entidad de enfermedad y lo avala. Hola, yo no Estamos, sé, yo le tú te sales, estamos en la conversación y tú te sales, no sé por qué. no sé por qué me saca, es súper raro, es súper raro. Bueno, no sé si tiene que ver como con Bueno, un tema de y, conexión o qué, pero bueno, mira, a contarnos como quién dice que esto es una enfermedad. bueno, resulta que hay una organización que es la Organización Mundial de la Salud, que habla de alcoholismo como una enfermedad mental, ¿cierto? Básicamente estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, que muchos la han escuchado estos días por el tema de la pandemia, ¿cierto? Sí. Que son quienes como los que tienen, digamos, una autoridad para hablar como del asunto. O sea que de entrada ya hay varias organizaciones que lo apoyan. También encontramos en el manual estadístico en psicología también que habla del tema de las adicciones, de alcoholismo, o sea que en Como enfermedad. psiquiatría, Entonces, en el CIE-10, hay varios manuales estadísticos que también lo contemplan como una enfermedad. O sea que eso para empezar claramente a explicarle a las personas que no es un tema simplemente de moral, ¿cierto? de Sino que es un tema comportamiento. de Sí. salud, de Bueno, salud. La salud mental es salud. y Ujú. como enfermedad, y como es un problema de salud, entonces cualquier persona puede tener esa enfermedad, o puede nacer con esa enfermedad, o la puede adquirir. Es así. Es decir, siendo una enfermedad, entonces cualquier persona está exenta de tenerla. No, a ver, yo no diría que cualquier persona puede tener la enfermedad. O sea, según algunos estudios, aparentemente esta enfermedad tiene un origen que puede llegar a ser genético, ¿cierto? O sea, que puede ser algo que tenga su origen también heredado desde lo genético, pero también es una enfermedad que tiene que ver con algunas estructuras a nivel mental, ¿cierto? Que tiene que ver como con, tiene un asunto también que ver con lo psicológico, entonces también tiene ahí como unos rasgos y unas características y pues también va a depender mucho del ambiente, ¿cierto? Social. Entonces de ese ambiente social también va a depender el desarrollo como de esta enfermedad. Se necesitan como varios factores, o sea que es multifactorial, ¿ya? Ajá. Que va a tener uno físico,
uno psicológico y otro social o ambiental. Entonces esas tres cosas se juntan y a partir de ahí entonces se puede hablar de propiamente una enfermedad de adicciones. Hay un tema que te quiero decir, una cosa es el uso, otra cosa es el abuso y otra cosa es la dependencia. Entonces, cuando uno piensa en el uso, hay gente que ocasionalmente ha utilizado, por ejemplo, la sustancia alcohol, ¿cierto? Y el hecho de usar la sustancia alcohol no necesariamente significa que la persona genere una adicción, ¿cierto? Sí, eso es el uso. Hay personas que la usan y no necesariamente están enfermos ni son adictos. No. Digamos, estaba leyendo algunas Perdóname, estadísticas. te interrumpo, y esto aplica para todo. Es decir, nosotros estamos un poco enfocados hoy al alcohol, pero tiene que ver con cualquier tipo de adicción. Es decir, el Sí, uso de puntos suspensivos, sustancias o llámese alcohol, llámese marihuana, llámese internet, llámese sexo, llámese comida. El uso es uso. Esa es la aclaración que tú nos estás dando. Pero hay otras facetas de la relación de la persona con estas sustancias, ¿no? sí, hay muchos tipos de adicciones. Yo creo que hoy básicamente sería como hablar desde el punto de vista de sustancias, ¿cierto? Ok, Porque entonces ya hay de, otras adicciones de otro tipo, pero hoy fundamentalmente hablemos como de adicciones a las sustancias, ¿cierto? de acuerdo. Hay varios tipos de sustancias, hay sustancias que son estimulantes, hay sustancias que son depresoras, hay sustancias que distorsionan la realidad, hay cannabinoides, ¿cierto? Y para cada una va a haber también como algunos temas eh, distintos, van a tener comportamientos distintos, pero básicamente lo que yo he entendido como en mi investigación sobre adicciones es que parece ser que tiene que ver con el sistema de recompensas en nuestro cerebro, ¿cierto? En un núcleo que se llama el núcleo accumbens. Y digamos que allí es donde se produce toda la dopamina, ¿cierto? Y aparentemente eso tiene mucho que ver con el tema también de lo que las sustancias, de las señales, digamos que las sustancias le dan a nuestro cerebro y cómo se comportan en nuestro organismo. Básicamente, o sea, yo no quisiera como irme a unas explicaciones exageradas, sino, digamos, aterrizarlo sencillito, ¿cierto? Como que hay unas señales que se producen en nuestro cerebro como más así, donde se produce como unas sustancias y esas sustancias lo que hacen es que uno empiece a generar como una necesidad. Eso que se activa ahí con esa sustancia y ahí se genera como una necesidad y eventualmente, progresivamente, se genera una dependencia. Es como básicamente eso. Entonces, esa es la Dependencia, condición de la persona que tenga la adicción. Es que su cerebro, según la explicación que tú nos das, digamos, desde la parte profesional, es que el cerebro va adquiriendo ya una necesidad sí. más grande de lo normal de esa sustancia de la que se es adicto. ¿De Cuando acuerdo? se es dependiente es cuando ya se necesita la sustancia, cuando ya se crea una necesidad. Algunos lo describen como un deseo imperioso. Es O como, sea, un deseo imperioso es que es un deseo sobrenatural, o sea, un deseo que no es capaz una persona del común de abstenerse. exactamente, exactamente, es una necesidad. Es como, ¿sabes cómo es el deseo? Es más o menos como que necesitamos cosas para vivir, por ejemplo, la comida, ¿cierto? Es una necesidad básica de supervivencia. Nuestro cerebro, cuando se relaciona con las sustancias, empieza a asumir esas sustancias como una necesidad también, ¿cierto? Ujú, Esa es la señal que se emite en nuestro sistema nervioso, una necesidad. O sea, que sin eso no podemos vivir. Así como ujú. la comida, así como el agua, así como ciertas cosas que necesitamos que son fundamentales para la supervivencia. Nuestro organismo entiende también esas sustancias como necesarias para la vida. Más o Y menos así, en claro, términos fisiológicos. esa explicación que tú das es muy profunda, porque claro que hay unas necesidades vitales, básicas, pues como el aire y el agua, y claro, sin esas no podemos vivir, pero que en la mente y digamos, en todo el ser de la persona que es adicta, sienta como la necesidad de consumir esa sustancia de la que es adicta como una necesidad vital, es pues, como lo describo ahora, muy profundo, pues, y es muy explícito y muy claro.
para que las personas también que de pronto no hayan sufrido adicciones o lo estén teniendo en su vida cotidiana y no se hayan dado cuenta o vean en otras personas cercanas a ellos lo que les pasa, pues puedan comprender con claridad que esto es un problema de salud mental y que es una mente diciendo, mire, si no consumo esto me muero. Y un sentimiento pues acorde a esa señal de Exacto. la mente, ¿no? Entonces, yo esta explicación que te la doy, trato de ponerla así, simplemente para hablar de ese tema de cómo es en nuestro cuerpo, ¿cierto? Cómo funciona, como a nivel de nuestro cuerpo también, pero además, cómo empieza a funcionar también a nivel de de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras funciones, a nivel funcional también, ¿cierto? Porque funcionalmente también tiene como unos asuntos ahí, ¿cierto? Imagínate que esto funciona también así como, como un dispositivo automático. A veces uno come automáticamente, ¿cierto? Pues tengo hambre, como, ¿cierto? Bueno, en los seres humanos es un poquito más complicado porque nosotros tenemos la capacidad también de decir no como, ¿cierto? O espero un momentico, tal cosa. Pero, por ejemplo, una persona con una adicción a unas sustancias, no es como que diga, bueno, hoy me voy a levantar y me voy a trabar. No necesariamente funciona como así. A veces se hace automáticamente, sin siquiera pensar conscientemente el asunto, sino que así como usted se levanta y va y hace chichi automáticamente, digamos que usted se puede levantar y trabarse automáticamente. O usted se puede levantar y tomarse una cerveza automáticamente. Se vuelve parte de un hábito, se vuelve parte de la vida, pero Cotidiano. eso, exacto, se vuelve algo cotidiano, pero digamos que esto se da progresivamente, no es como que de entrada, hay personas que sí, de entrada prueban y de una vez crean como la dependencia, y hay personas que empiezan a generar la dependencia progresivamente. Paulatinamente, progresivamente. Sí. progresivamente. Bueno, ahí Entonces, tocaste un tema que, aunque no lo nombraste como tal, tiene mucho que ver con este tema de las adicciones y es, digamos, cómo entender cuándo una persona pasó ese límite. Y es el tema de, que yo quiero que te refieras un poquito a él, de la falta de control y cómo desde diferentes perspectivas, como la psicológica, obviamente, y de otras que se enfocan en el tratamiento de las personas con problemas de consumo, la falta de control es como el, digamos, síntoma, gran síntoma o el síntoma básico, que sí, nos expliques un poquito sobre eso. sí, precisamente uno de los síntomas como, si no el más fundamental, precisamente es eso, la pérdida de control. No hay una posibilidad de controlarse. O sea, creo que ese es uno de los más, además porque la persona que tiene una adicción, generalmente otro de los síntomas que son muy interesantes de tener en cuenta es que no se da cuenta que tiene la adicción hasta que ya no ha llegado a progresar de una manera en que afecte todos los ámbitos de su vida, en que afecte todas las áreas de su vida. Cuando ya afecta cuando ya se ve como toda la afectación en todas las áreas de la vida, es que se comprende que se tiene una enfermedad mental. Como te digo, esto es progresivo, pero no se dan cuenta de eso. Además, porque hay que decirlo, socialmente no se entiende, no se comprende, se ignora el asunto de la enfermedad, se ignora completamente. O sea, se entiende como ve a ese borracho degenerado, ve a ese drogadicto gamín de la calle. Te lo voy a decir así en esos términos porque es lo que Claro, porque escucha así uno es. en la calle, y es, o sea, para hablarlo en términos como muy coloquiales. Ve a esa vieja tan sinvergüenza que viene por ahí, no le da ni pena, esa vagabunda. Estoy hablando como hablaría la gente, Claro, como la gente. desde lo cotidiano. Entonces, cuando se tiene un problema de esta magnitud, lo que se tiende es a ocultar el problema. Lo que se tiende es a negar el problema. Lo que se tiende es a inventarse excusas y cosas alrededor del problema. Entonces, y realmente no se tiene en consideración todo lo que significa el tema como enfermedad, porque es una enfermedad. O sea, entenderlo como Ujú. enfermedad creo que es fundamental eh, para poder entrar a la comprensión y a la no satanización como del asunto. Es una enfermedad. Bueno, y eso de la falta de control, Uh de la -huh. que ya empezamos a hablar, eh, ¿cómo se ve? ¿Cómo, es decir, cómo puede utilizarse la falta de control como un método de diagnóstico
pues como válido y certero. ¿Cómo lo ves tú? ¿Sabes Eh, qué voy a hacer? ujú. Si tú y las personas que nos están viendo me esperan un segundo, voy a conectar otra lámpara aquí porque yo estoy viendo muy oscuro, pero no sé si los demás están viendo muy oscuro. Un segundo, un segundo. Ok, yo te espero y mientras tanto entonces vamos saludando por aquí, Alonso, Carlos, hola, ¿cómo están? Control, Voy a ver si esto nos ayuda un poquito. hola. No sé si mejoró, pero queda un poquito más claro. Bueno, entonces me ibas a hablar o íbamos a hablar un poco de la falta de control, ¿no? Como Ajá. un método, pues, de efectivo desde la psicología y desde de ¿No? más, Desde diferentes puntos, o sea, desde diferentes puntos, una de las cosas que aclara es que hay gente que, por ejemplo, puede salir y tomarse una o dos cervezas, van, se las toman, se devuelven para la casa. Hay gente que dice, no, yo ya estoy como contenta, como prendidito, listo, hasta aquí llegué. Pero hay un porcentaje de la población que una vez hace contacto con la sustancia, no puede parar. Se le alborota una cosa que coloquialmente se llama disque la tripa alcohólica, para algunos pues, ¿cierto? Pero hay algo que parece que ocurre, que activa como todo este sistema que yo te he hablado ahorita, como de recompensas, y precisamente no puede parar. Es como esa necesidad de seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir, buscando algún tipo de efecto que a veces no se entiende claramente cuál es, ¿cierto? Es una sensación de éxtasis, de felicidad, de alegría, de tranquilidad. Bueno, en cada uno también se dan como unos síntomas bien distintos y bien particulares, pero es una sensación como de bienestar y no se puede parar. No sé, y hay gente entonces que va te un día, quedaste. 2 días, 3 días. Hola. Bueno, y otra, perdón, te interrumpo, y también esa falta de control se expresa en términos de no solo buscar pues, ciertos estados de ánimo o de bienestar o de placer, sino también la falta de control se evidencia en que aún con estados de no placer, pues el individuo que consume no puede simplemente parar, ¿no? No puede simplemente parar. Entonces, la falta de control explicada así Claro, es claro. como, bueno, yo inclusive no quiero consumir y consumo, yo ya no estoy experimentando placer y bienestar y lo vuelvo a hacer y lo tengo que hacer. Y como tú lo explicabas ahora, como esa deseo imperioso, la palabra imperioso es grande y lo que dice es que hay una cantidad de cosas, un imperio de Ujú. sensaciones, de pensamientos, de emociones, de sentimientos que impulsan a Que la es como persona y una que lo demanda conducen interior. y lo manejan a caer en el consumo, ¿no? Exacto. Qué bueno que Bueno, te nombres hago ese una tema también pregunta, de, Elisa. no solamente, hola, No, te cortas, no sé qué está pasando, nos estamos no, sigue, cortando. sigue, sigue. Ok, qué bueno que lo nombras porque precisamente es eso, es un tema de no solamente que a pesar de que pasen cosas a nivel personal, a nivel emocional, a nivel social, a nivel familiar, en todos los sentidos, y no se pueda parar. O sea, a pesar de ser evidente que eso está generando unas problemáticas en todos los sentidos, perdió su trabajo, chocó el carro, le pegó a la mujer, o sea, cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Afectó su salud, ha desarrollado una enfermedad, por ejemplo, una cirrosis o una enfermedad hepática de cualquier tipo, no sé, tantas cosas que pueden pasar porque son muchas enfermedades como alrededor. Y a pesar de eso, la incapacidad de parar, porque es que es una Ujú, necesidad, así se ujú, siente, como una necesidad de ujú, entrar en contacto con esa sustancia. Incluso una ujú, necesidad que genera unos síntomas cuando no se tiene la sustancia, porque es que el problema más allá del consumo también tiene que ver precisamente con eso. O sea, cuando no está la sustancia, es tóxico. Eso genera unos síntomas también eh, a nivel psicológico. Eso empieza a generar ansiedad, empieza a ujú, generar depresión en algunas personas,
Bueno, genera una cantidad también como de cosas antes de, ¿cierto? Precisamente el quitar la sustancia puede generar también unos síndromes, unos síntomas que se llaman síntomas de abstinencia, por ejemplo. Entonces ahí también te das cuenta. Entonces la persona se pone como inquieta, la persona está como irritable todo el tiempo, está como con un malestar y no tiene ninguna explicación. Y una de las explicaciones que se encuentra es que no ha entrado. Eso es una de las cosas también como que puede explicar los síntomas precisamente. Bueno, ahora lo que la, digamos, posible sorpresa que le tenemos a las personas que están aquí es que con todas las explicaciones que nos ha dado Elizabeth desde su profesión, desde la psicología, explicaciones muy claras, además, de lo que es la enfermedad, de la adicción, en este caso se ha referido un poco más al alcohol y algo a las drogas, o la adicción a las sustancias, es que ella como psicóloga, y Sí. pues se tuvo que enfrentar o se ha tenido que enfrentar a un problema de salud que es la enfermedad del alcoholismo en carne propia. Yo quisiera, Elisa, que entonces nos contaras y les contaras a las personas aquí cómo ha sido eso, es decir, cómo es que siendo tú una profesional de la salud mental, eh, Ujú. pues tienes la enfermedad y te enfrentas a ella. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo Ah, pasó eso? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cuándo pasó? bueno, a ver, es complicado, es muy complicado precisamente por todo el tema moral, por todo el tema social, por todo lo que pasa alrededor. Mm, Admitir, asumir que uno tiene una enfermedad mental, cualquiera que sea. O sea, es muy difícil admitir eh, que uno padece una depresión o que uno padece un trastorno afectivo Afectivo bipolar bipolar o, o que sí, claro, o uno, paranoia. exacto, o que tenés ataques de pánico, ese tipo de cosas, porque entonces la gente dice, está loco. Y nada más maluco en la vida que uno andar con una etiqueta de loco. A diferencia de muchas de esas enfermedades que vienen con la etiqueta de loco, la enfermedad del alcoholismo además viene con una etiqueta también moral, con una carga muy pesada, ¿cierto? Entonces decir que se tiene una enfermedad mental y que esa enfermedad mental son adicciones o alcoholismo te convierte frente a muchos como en un sinvergüenza, ¿cierto? Sí, En mi una caso persona muy fácil particular, de juzgar, de señalar, de calificar, de cuestionar, asumiendo lo que tú nos explicabas al principio, que generalmente eso no se ve como una persona enferma, como quien tiene otro tipo de enfermedad y esa exacto, enfermedad lo que hace en el entorno es generar compasión, tristeza, apoyo. Esta, por los comportamientos que genera, que produce el adicto, pues genera otro tipo de reacciones, ¿no? claro. Entonces, en mi caso particular, cuando yo me entero que en mí que en mí está esta enfermedad, pues yo todavía soy estudiante, yo todavía estoy haciendo mi pregrado en De psicología, psicología. exacto. Entonces, muy tenaz, porque nada más maluco para el médico que enfermarse, yo me imagino, sí, o que nada más maluco para el psicólogo que tener una enfermedad mental y enfrentarse como con un tema de esto, o sea, tenaz. Aparte de eso, porque yo no sabía. Yo pensé que yo tenía problemas de la vida. Yo pensé que yo tenía problemas en mis relaciones de pareja o que yo tenía problemas porque yo había tenido una historia muy complicada, que también, o sea, todo viene como a ser parte del paquete, pero yo no tenía idea que yo tenía un tema de adicciones. Yo no tenía idea que en mí había una enfermedad de tremenda envergadura. Y pues ya hoy en día no tengo como ningún temor porque ya se ha hecho como un trabajo bastante serio frente al asunto y de hecho el saber, el entender, el comprender, el trabajar como con este asunto pues también me ha dotado de propósito en la vida, pero en algún momento te cuento que cuando yo me doy cuenta todo se rompe. Fue un momento en que básicamente mi vida se quiebra. O sea, yo ya venía bien rota, además consecuencia también como de las adicciones, pero además darme cuenta del asunto,
saber esa verdad, porque no hay nada más tenaz que enterarse como de una verdad tan grande como estas, todo se rompe, absolutamente todo, 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 todo Quiero hacerte se dos quiebra. preguntas puntuales. Lo primero es cómo te das cuenta, cómo te das cuenta, qué pasa, qué te hace dar cuenta. Y lo segundo, que te refieras a eso de todo se rompe. ¿Qué quiere decir eso? Claro, bueno, entonces en mi caso particular, Perdóname, tú me ves a mí bien, porque yo te veo muy pixelada. No sé si las personas te están viendo bien. Quisiera preguntarle a alguien que esté viéndonos si ve bien a Elizabeth. Yo te veo muy mal, pues te veo pixelada y no, no, pues yo desde quisiera que aquí nos... no sé. ¿Cómo Bueno, nos no, ven? ¿Alguien nos puede continúa, decir cómo nos continúa. ven? Bueno, entonces, ay, pucha, es muy duro hablar de uno mismo, ¿cierto? Yo prefiero a veces Sí, hablar de claro. otras Pero ¿cómo cosas te das porque es cuenta muy difícil tú? hablar. Bueno, pero yo me doy cuenta, porque una gente, hubo gente, bueno, primero alrededor como la familia, mi mamá, mis amigos más cercanos, mis amigas más cercanas, eh, mi, o sea, como que en mis relaciones personales y significativas, yo me empiezo a dar como cuenta precisamente del asunto. Pacho, te nos vas. No sé qué está pasando, no te vemos. Pero Yo bueno, yo no me así. estoy viendo en la cámara, no sé qué No, pasó. exacto. Ah, ya. Ya, ya. Ok. Entonces, hubo alguien que sabía del tema de adicciones, aparte porque yo ya había empezado un proceso terapéutico, entonces con mi terapeuta ya había empezado a señalarme el asunto, además porque yo llegaba a ir a terapia en estados bastante alterados de conciencia y era una cosa evidente, entonces imagínate pues llegar a un espacio terapéutico prendida o trabada, tenaz, ¿cierto? Yo llegaba como a esos espacios y mi terapeuta empieza que probablemente en mí habían unos síntomas que no eran normales. Y ella empieza a señalarme, pero yo claramente todavía no lograba comprender hasta que conocí una persona con el mismo problema, que venía haciendo como una serie de tratamientos y venía también como buscando y me contó lo que le pasaba. A partir de esa experiencia de esa persona, yo pude simplemente por espejo asimilar mi propia experiencia. Fue alguien que Ajá. me enseña y me muestra mi propia experiencia y a partir de ahí, entonces yo me doy cuenta. Hay en mí como un darme cuenta. Hay un darme cuenta a partir del espejo del otro y yo empiezo entonces como a tomar una decisión de vida porque yo no sabía. Es que también el que no sabe cómo va a poder tomar una decisión. Si yo no sabía, yo Claro, ignoraba claro. completamente mi problema. Darme cuenta de eso fue súper duro, súper, súper, súper duro, porque yo pensé simplemente que yo era una pelada muy bacana, medio marihuanera y bebedora, pero bacana, ¿cierto? Jamás me imaginé que él tenía un problema de salud mental, que yo tenía una enfermedad mental, o sea, nombrarlo así para mí es importante. Entonces, Bueno, eh, pero tú nos contaste ahora que apenas, que cuando te diste cuenta de esa enfermedad, eh, lo reconociste como tal, eso pues te dio durísimo, pero dijiste como que se rompió todo. A qué te refieres con eso? ¿Qué quieres decir con se rompió todo? bueno, cuando yo digo que todo se rompe, es porque yo hasta ese punto no distinguía como entre la realidad y la fantasía. O sea, yo hasta ese punto no tenía una comprensión de en qué estaba metida. O sea, mi vida, te lo voy a poner de esta manera. Yo trataba de tener una vida de estudiante, una vida de novia en ese momento, porque en ese momento no me había casado. Trataba de tener una vida de mamá, de una pelada joven que disfrutaba la vida, ¿cierto? Cuando yo me doy cuenta el efecto, la magnitud de,
Eli, el internet está como muy malo y no sé si las personas me estén escuchando a mí, pero tú te quedaste como estática, no se escucha. Se dañó la transmisión. A tratar de restablecerla. Vamos, se salió Volví. Hola, es que el último ratico se fue, tú te quedaste como congelada y no se escuchaba lo que tú hablabas, pero ya estamos otra vez. eh, Continúa, que esta tecnología, pues sí esta internet nos está fallando un poquito. O sea que a nivel fisiológico habían pérdidas. Mm, a nivel emocional había tenido pérdidas. A nivel familiar había tenido pérdidas. eh, pero yo no sabía. Pues yo no me había enterado que eso había tenido como tantos efectos. Por ejemplo, no había construido relaciones de amistad sostenibles más allá del consumo. O sea, que mis amigos y amigas del alma eran básicamente personas que consumían, ¿cierto? Me di cuenta también que me había alejado de las personas más importantes para mí. Bueno, o sea, es decir, ¿qué te cuento? Muchas cosas muy tenaces. Eh, No, pero yo creo que en resumen, Eli, y si tú estás de acuerdo, pues lo podemos resumir con que empezaste a vivir la realidad. Y ajá, ese fue el rompimiento de ese momento y es claro, empezar a enfrentarte ya no a una vida ilusoria y ya no a una creencia de lo que tú percibías sobre ti misma, sino a claro, una realidad y que esa realidad era, además de distinta a lo que tú percibías, pues una realidad dolorosa, ¿no? Y no, una realidad, digamos, muy inconsciente, es decir, hasta ese momento no sabía, viviste en un nivel de inconsciencia grande. Entonces, bueno, claro, llegas y te enfrentas con tu realidad, empiezas a ver esta pérdida de tantas cosas, de tantos momentos, y yo quiero pues resumir esto un poquito con, con otro gran síntoma de la enfermedad de la adicción, y es la negación. Es decir, eso que te pasó a ti, que empiezas ya a ver la realidad que venías negando, consciente o inconscientemente, casi siempre inconscientemente, pues eso es un gran síntoma de la enfermedad. O sea, la persona que está consumiendo en forma descontrolada casi siempre no lo acepta o no lo ve o no lo puede ver o se niega a admitirlo. Entonces eso lo viviste tú y yo quiero mostrarlo aquí como un gran síntoma. Para las personas que tengan dudas, puede que esa negación que ustedes tengan de sus comportamientos adictivos sea uno de los grandes síntomas. Entonces es bueno socializar eso con otros. Bueno, entonces tú te empiezas a dar cuenta de esto, pues eres profesional en psicología, pero además, pues tienes una enfermedad, te empiezas a enfrentar a esta enfermedad sí, y y aquí ya quiero que nos metamos en el tema, pues, digamos, objetivo de esta conversación. Y es, tú empiezas a enfrentar esta enfermedad no solo desde el punto de vista profesional, sino más que eso, desde el punto de vista espiritual. ¿Es así? claro. Mira, te cuento. Entonces pasa algo. Físicamente tengo que enfrentarme con el asunto. Todo lo que pasa en mi cuerpo, una vez eh, empiezo a no tener contacto con la sustancia. En mí ocurrieron un montón de cosas físicamente tenaces. Emocionalmente, el encuentro con la realidad, ¿cierto? Y todo lo que pasa conmigo y con mis funciones mentales. Y luego, entonces, vacío, el vacío Te quedaste otra emocional, vez congelada. de entender Ya. ese asunto del vacío, eh, el hueco tan profundo en el alma que sentía yo, si te lo puedo poner como de alguna manera, la pérdida del sentido de vida. Una vez yo no tengo contacto con la sustancia, en mí hay una sensación de pérdida de sentido. Y ahí es donde yo te digo, precisamente justo en esa pérdida, es donde yo empiezo a pedir ayuda. Y a pedir ayuda, o sea, ayuda
médica, ayuda psicológica, pero también adicional, a mí algunas personas me permiten entender que yo necesito una práctica de fe, una práctica de fe, porque siento yo que si no hubiese sido así, eh, de pronto no hubiera sido fácil para mí entrar como a hacerle frente a mi enfermedad, Y una básicamente. práctica de fe, cuando tú te refieres a eso, es que entras a alguna religión, algún No, culto. no, mira, yo no soy una persona religiosa. De hecho, durante hace muchos años yo tuve como una pelea personal con Dios, eso también se quebró con todos mis temas. Entonces yo tuve una pelea con mis creencias, tuve una pelea con Dios, tuve una pelea, yo peleé con todo, con la humanidad, con Dios, con todo. Entonces, cuando yo digo una práctica de fe, en mi caso particular, tiene que ver con ponerme del lado de la vida. Yo sí empiezo a creer que necesito algo superior a mí, encontrar como algo superior que me ayude. Ese algo superior, yo no lo busqué afuera, a mí me enseñaron a buscarlo adentro. Ese algo superior lo que algunas personas a nivel terapéutico, a nivel grupo y a nivel de muchas personas que saben como todo el manejo de esto, me pusieron a mirar adentro. ¿Cómo te parece que la salida no fue hacia afuera, sino hacia adentro? A buscar adentro, adentro, adentro de mí. Entonces fue a buscar adentro de mi memoria, a buscar adentro de mi historia. Y ahí mismo encontré yo también una fuerza en el espíritu que es como denomino yo la fe, como la entiendo yo. Es Eh, decir, te empiezan a guiar y ayudar a que te metas dentro de ti y sí, a que metiéndote dentro de ti vas a encontrar eso que tú llamas fe, pero que tú lo describes como una fuerza espiritual. sí, ¿Y qué es eso que tienes que mirar adentro? ¿Qué es lo que tienes que mirar adentro? Porque te hago esta pregunta que parece pues muy boba, pero la he escuchado ya constantemente y me la han hecho a mí. Y es, mire, ya sabemos el qué, pero no el cómo. Es decir, todo en internet todos los días sale y en memes y en Facebook y en no sé qué, mire para adentro, pero ¿qué es eso de la mirada hacia adentro? Entonces quisiera que nos contaras tu experiencia, cómo fue y cómo ha sido esa mirada hacia adentro que te ha despertado, digamos, esa fortaleza espiritual. mira, yo creo que no hay una respuesta como clara o única. En mi caso particular fue empezar a resolver una pregunta de quién era. Ajá. Creo que eso pienso yo que es como la práctica que yo hago constantemente ahora todos los días. Empezar a resolver quién soy. Y en la medida en que yo resuelvo quién soy, también empezar a resolver como el asunto de el sentido y el propósito de mi vida. Y definitivamente siento yo que lo que he descubierto es que tiene que ver con, con la vida. Porque antes, creo que mis prácticas iban más tendientes a morirme que a vivir, a hacerme daño que a vivir. Más prácticas, digamos, iban más dirigidas a la muerte, mientras Es estaba decir, en el el consumo. propósito de vida Hoy, para para ti, poder cambiar esa situación, fue empezar a hacer prácticas asociadas a la vida. Eso para mí son prácticas de fe, prácticas asociadas a la vida, ¿cierto? Y ¿qué, qué quiere decir eso? Prácticas asociadas a la vida. por ejemplo, una de las cosas fundamentales que yo no hago y que es la primera práctica que es asociada a la vida, en mi caso particular y mi historia particular, es que yo no consumo ninguna sustancia hoy. Para mí ese es un acto de fe Sustancia constante. para ti, porque haciéndolo caminas no hacia la vida. Correcto. Es Ah, decir, exacto. si tu propósito es la vida, entonces las acciones que tratas de encaminar en tu día a día van alineadas a ese propósito. Sabes que Pacho es muy particular porque mira, es como que darme cuenta que tenía una enfermedad fue también eh, el primer adobe que le da sentido a mi vida y es precisamente hacerle frente a esta enfermedad, el primer acto de fe que yo empiezo a hacer Ujú. y el primer acto de amor propio y el primer acto aliado a la vida que yo empiezo a hacer y es yo necesito hacer algo para, para que no me maten mis adicciones.
Ujú, ¿cierto? Y lo que a mí me explicaron fue la cosa más sencilla del mundo, porque es que la gente piensa que es como una cosa así como súper complicada. No, a mí me dijeron, ¿sabe qué? Lo que usted tiene que hacer es no consumir. ujú, Eso fue lo que me dijeron. Y no ujú, consumir por un periodo de tiempo corto, 24 horas. ujú. Y yo por Bueno, 24 horas empecé a tener espacios de 24, de 24, de 24, de 24. O sea, es decir, vivir el día a día, vivir el hoy, vivir el ujú. presente. Y ese vivir esas 24 horas, vivir el día, fue empezar a tener, al menos en una cosa, propósito. Y era el no consumo. Y en el no consumo yo empezaba a entender que yo estaba teniendo una práctica asociada a la vida o dirigida a la vida. Porque Bueno, yo perdón, estaba ante una... un paréntesis, una interrupción, para hacer un pequeño resumen en mis palabras de cosas que tú has dicho ya que tienen totalmente que ver con un camino espiritual, que como dijimos al principio de esta sesión, la espiritualidad puede ser vista como una cantidad de acciones cotidianas simples, sencillas, que transforman radicalmente nuestra vida. Entonces tú planteas cosas como, primero, escuchaste a alguien, es decir, eh, tuviste la mínima apertura de mente y de ser para escuchar por primera vez que probablemente el escuchar es una gran... Oh, Elizabeth se salió. Vamos a invitarla otra vez. Es que su internet está fallando y se está desconectando. Aquí está. El internet falla y se desconecta Elizabeth. Ya está entrando. Hola Elisa. Te habías desconectado y ya te volviste a conectar. Bueno, estaba diciendo yo que, pues para resumir algunas cosas espirituales que tú ya nos has dicho, la primera es que en algún momento escuchaste. Y es que escuchar la perspectiva de otros, tener la mente abierta, estar dispuesto a recibir información de otros, es una práctica espiritual y es muy profunda. Porque el no hacerlo nos cierra a nosotros y nos enconcha y nos cubre con un manto de no recibir. Entonces el recibir perspectivas diferentes ayuda y en el caso de Lisa, alguien le mostró que podía ella tener una enfermedad de adicciones y ella lo escuchó. Entonces, primera práctica espiritual, escuchar. Segunda es admitir, o sea, es decir, además de escuchar, pues ponerse de acuerdo. Y eso empieza a ver, a ras, se me olvidó la palabra, Ok, a resonar con lo segundo que nos decías, y es mirarse hacia adentro. Cuando uno mira su realidad, pues se puede dar cuenta que eso que le están diciendo es real. Lo tercero que tú planteas es mirar hacia adentro, como una práctica espiritual. Y mirar hacia adentro, tú dices, pues mire, esto no tiene como unas instrucciones, pero generalmente pues ha sido confrontar mi vida y mirar las cosas que hay en mí y empezar a aceptar. Bueno, y lo otro es que dijiste una cosa muy, para mí, muy profunda y es admitir en algún momento que no toda la fuerza está en mí, sino que hay algo más, algo más grande que yo, algo más poderoso que yo, que, que me puede ayudar. ¿Cómo es eso? De ese algo más poderoso que yo. ¿Cómo lo ves? Estás otra vez, creo que bloqueada. Internet está fallando mucho. Bueno, mientras se conecta Elisa, yo saludo a todas las personas que están aquí, a Ana, a Sofía, a mi madre, a Adrián, a Manuela, a Juliana, a Daisy, a Juli, a Julián, a Beatriz, a Isa, pero no hemos podido restablecer a Elisa. ¿Tú estás ahí, Elisa? ¿Me estás escuchando? No, perdimos a Elisa. Vamos a ver si la puedo recuperar. Ahora sí.
No sé si las personas nos están escuchando. Yo veo a Elisa paralizada y la escucho. ¿Nos podrían escribir? Ya estamos restableciendo la conexión con Elisa. Vamos a ver si esta vez nos funciona. Parece que el internet... Hola, Eli. Ahora sí, otra vez estás aquí. No, está fallando un poco, pero no importa. Yo, ¿Me escuchas, Eli? sí, sí te escucho. Cuéntanos un poquito entonces eso, ¿qué es eso de reconocer que hay algo más que tú? Bueno, primero, la primera cosa que yo admito es que yo no tengo ningún poder frente a mi enfermedad. O sea, no hay nada que yo pueda hacer frente al consumo de alcohol o de drogas. O sea, no existe una fórmula mágica, yo entendí eso. Yo entendí que no había forma de hacer nada al respecto. Una vez yo entro en contacto con la sustancia, ya, me pierdo. Entender eso fue fundamental. No tengo ningún poder frente a esas cosas. Entonces, y finalmente el propósito era ese, no volver a entrar en contacto porque una vez yo, y todavía creo que yo una vez entré en contacto con alguna de esas sustancias, o sea, yo siento que eso puede... Sí, yo creo que tu conexión está fallando un poco. Bueno, mientras tanto yo voy a saludar a muchas personas que hay aquí. Ojalá puedas tener un mejor internet. Isa, Julie, Renée, Juliana, Margie, Diana. Muchas personas están aquí viéndonos. Ojalá está mejor. Yo te veo todavía congelada. Noeli, te quedaste congelada. Bueno, hay muchas personas que están entrando, que están aquí. Los saludo cariñosamente. Eh, Hay una pregunta muy... Vamos a resolver tu pregunta, Melissa. Ahora sí creo que tu internet está bueno porque estás muy distinta. Mira, Eli, antes de continuar, quisiera que nos refiriéramos a una pregunta que está haciendo una persona. Dice, si la enfermedad es asociada a la dependencia, Ujú. en este caso pues a la sustancia, el evitar el consumo, ¿qué sería para la codependencia? Dice esta persona. ¿Tienes tú una respuesta? ¿Quieres que yo me El refiera evitar, a eso? espera, el evitar el consumo se refiere a las personas que están alrededor de una persona con adicciones. No. O, Es decir, si la enfermedad es asociada con la dependencia,
a la sustancia que se consume y la solución es evitar el consumo. ¿Cuál sería la solución para la codependencia? Ah, pero es que la codependencia se comporta bastante parecido a la dependencia. Es que codependencia trabaja en equipo, ¿cierto? Incluso también pareciera ser que tiene que ver con los mismos sistemas de los que hablaba yo al principio, ¿cierto? Entonces, quien es codependiente es dependiente también, sino que es dependiente, pero no a la sustancia propiamente dicha, sino a lo que emocionalmente le produce la relación con la persona que depende. Es que yo no entiendo, o sea, realmente no estoy entendiendo el tema de la No, yo codependencia. entiendo la pregunta y la respuesta, gran parte de la Sí, respuesta la acabas de dar, y es el ser busca lo mismo que busca quien depende, el que depende de ciertas sustancias, claro. busca unos efectos, Ajá. y además de eso no puede controlar el no consumo de, en este caso, no puede controlar los efectos que le produce la relación o las relaciones personales. Entonces, Pues la bueno, solución aquí sería dice que faltan parecida. 2 minutos para que se acabe la transmisión. Bueno, Perdón, faltan 2 minutos. Entonces, nos tenemos que salir y volvernos a meter para que nos den otro ratico para hablar. Normalmente estas transmisiones duran 1 hora, pero a veces se extienden un poco. Entonces, les pido un poquito de paciencia a las personas porque nos vamos a desconectar, nos vamos a volver a conectar para así poder contestar pues esta pregunta y otras preguntas que están poniendo las personas. Entonces, vamos a hacer eso, Eli. Nos vamos a desconectar ya y nos volvemos a conectar, ¿ok? buscaos también un espaciecito, porfa, de pronto otro espacio, a ver si de pronto el internet en otro espacio te funciona, ¿qué te parece? Porque es que no sé si es el tuyo o el mío, o cuál de los dos. Mm, Claro que sí. Bueno, 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 ya nos desconectémonos volvemos y a volvemos conectar. a arrancar. Hágale.